Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico, el cual se compone de los siguientes elementos. En la parte superior encontramos el original griego. En las partes inferiores encontramos la versión de la Reina Valera 1995 y la versión de la Biblia Jerusalén 1976. La mejor considerada a criterio de su servidor de la Iglesia Cristiana Evangélica, y la otra, la mejor traducción del original griego de la Iglesia Católica, a criterio de su servidor. En el centro encontramos el aporte de su servidor, tratando de traducir lo más literalmente posible la escritura griega. Y nos acompaña una imagen que nos puede dar un acercamiento a el texto que estamos analizando. Hoy comenzamos con el libro de Gálatas 1:1. Hacemos también la salvedad de que este estudio bíblico es un estudio superficial, no es un estudio profundo de la Sagrada Escritura, sino que es con el fin de ayudar a aquellas personas que están iniciando, que están comenzando a leer la Sagrada Escritura. Acompáñenme. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo levantó de los muertos. Pablo, todos hemos escuchado la historia de Pablo y sabemos que Pablo se convirtió después de que Jesucristo ya había subido al cielo. Fue un perseguidor de los primeros cristianos y tuvo una conversión bastante interesante, por gracia de Dios, digámoslo así. Pablo dice apóstol. Pablo se considera apóstol. La palabra apóstol la vamos a encontrar en la Biblia en diferentes contextos. En el lenguaje popular creemos que apóstol es solamente aquel que fue testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que acompañó a Jesús, que eran los 12 apóstoles, que Matías tuvo que ser agregado a los 12 apóstoles, porque así se presenta en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, la palabra apóstol, esta palabra que viene en el original griego, apóstolos, o en sus diferentes formas de conjugarse o de utilizarse, se utiliza para muchos otros fines o medios. Por ejemplo, la palabra apóstol se le usa para llamar a Jesucristo. Así lo encontramos en el libro de Hebreos 3:1, si no me equivoco. Hebreos 3:1 usted lo puede buscar y ahí encontramos que se refiere a Jesucristo. Pero también se refiere a los 12 apóstoles, lo encontramos en Mateo 10:2, por ejemplo. Se refiere a los 12 apóstoles. Lo encontramos también para referirse a Bernabé en Hechos 14:4-14. Lo puede leer usted. Lo encontramos para referirse a Andrónico y Junias, Romanos 16:7. Lo encontramos para referirse a los hermanos en general de las iglesias en Filipenses, en 2 Corintios 8:23. En Filipenses también 2:25 dice, se encuentra para referirse a Epafrodito. Luego hay otros textos donde se le llama apóstoles a Pablo, a Silas, a Timoteo, etc. Es decir, la palabra apóstol significa literalmente uno enviado, ¿verdad? El que es enviado. Sin embargo, tiene una connotación más amplia. Pablo, en este caso, reclama el hecho de ser apóstol. Es decir, una persona, y así lo ve él, es una persona enviada por Dios directamente. Es decir, como lo podemos ver en el dibujo, cuando iba de camino con cartas para perseguir a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, iba con cartas, era un fanático religioso, sacaba a las mujeres a rastras de las casas cristianas, ¿verdad? Y se le aparece Jesús en el camino y le dice, no, es decir, no me persigas o sígueme. Y entonces Pablo ahí recibió una revelación de Dios, supuestamente el mensaje de la gracia,
que es el que nos predica en las diferentes cartas de Pablo. Él se considera un apóstol. De hecho, él se considera el apóstol máximo que predica a los no judíos fuera de Judea, mientras que él dice que Pedro es el apóstol máximo que va a predicar en Israel o en Judea, para los judíos. Para los judíos está Pedro, para los gentiles está Pablo. Entonces, para ir entendiendo, Pablo, y una vez así comienza la carta a los Gálatas. Pablo, apóstol. Es como reclamar un derecho. Yo voy a escribir esto y tengo autoridad porque Dios me lo reveló y yo se los voy a revelar a ustedes. Por eso lo que él va a decir acá es palabra de Dios. Es lo que él recibió en la revelación, lo que la iglesia cristiana retoma, y la iglesia fue marcada por el pensamiento de Pablo, más que ningún otro. El pensamiento de Pablo es el que de alguna manera direcciona el accionar del cristianismo. Después de los evangelios, las cartas de Pablo nos han marcado con el mensaje de la gracia. Entonces, desde este contexto es que vamos a ver nosotros a Pablo. Dice Pablo, apóstol. Y luego viene algo interesante, dice, no de los hombres ni por hombre. Es decir, yo no fui nombrado por ningún hombre. Nadie vino y me nombró. No, yo no he sido escogido. Ningún hombre vino y me convirtió. Él va a reclamar el hecho de que él recibió el mensaje directamente de Dios. Yo recibí una revelación de Dios y Dios me reveló esto, punto. Jesucristo se me apareció, así lo va a decir, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre. Él dice que es el mismo Jesucristo el que se le aparece para darle el mensaje, y que ese mensaje no contradice lo que dicen los evangelios, lo que se ha predicado, lo que Cristo predicó en la tierra, no puede contradecirse. Entonces dice, por medio de Jesucristo y de Dios Padre que lo levantó de los muertos. Es decir, va a decir, el Cristo que me reveló a mí es el que se levantó, el que resucitó, el que se levantó de los muertos. Eso nos va a decir Pablo en este primer verso. Viene el año 55-60 después de Cristo, que más o menos es el año en que fue escrita esta carta, según los especialistas. Vamos al versículo 2, porque él sigue tomando la misma idea, porque no hay que perderla. Dice el versículo 2, y todos los hermanos conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, esta carta la hacemos para la iglesia de Galacia, con todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Vemos el dibujo y vemos que eran las iglesias de Galacia. No vemos que había una iglesia, no, eran varias iglesias de Galacia. Vemos donde está Cesarea, Judea, que es donde se desenvuelve el cristianismo, y ya habían iglesias allá en Galacia, iglesias que Pablo había fundado. Y luego viene otro verso que es centro, importante. Eso fue parte del saludo, pero luego viene un elemento que va a rescatar Pablo. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que gracia, la palabra charis o caris, ahí viene también la palabra carisma, gracia, hace énfasis a que nosotros nos salvamos por gracia. Eso Pablo lo va a enfatizar más adelante. Yo me salvo por gracia y no me salvo por obedecer mandamientos. Yo no me salvo por ser bueno, yo me salvo porque Dios me salva a través de la gracia. La gracia, de ahí viene la palabra gratis. Yo recibo gratis la salvación. Entonces, él comienza con esa charis o esa caris o esa gracia. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza este saludo. Versículo 4. Dice, y hablando de Jesucristo, recordemos que terminó hablando de Jesús, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para arrancarnos del presente siglo malo. Pablo va a enfatizar en esto porque ese es el problema que va a tratar con los Gálatas. Dice el asunto de la gracia. Dice que el cual, Cristo en la cruz, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cristo muere en una cruz, pero muere ¿por qué? ¿O para qué? Muere por nuestros pecados. Es un simbolismo judío muy fuerte y Dios se enmarca en ese simbolismo para darnos a entender un mensaje clarito. Jesús muere por nuestros pecados. Es decir, mis pecados fueron borrados por la cruz, por la muerte de Cristo en la cruz. Luego dice, para arrancarnos del presente siglo malo. Es decir, para apartarnos del mundo,
para apartarnos de todo lo que el mundo nos da, todo lo pecaminoso, todo lo dañino, todo lo malo que nos ofrece el mundo. Entonces Cristo vino a morir por nosotros y nos arranca, nos saca del presente ciclo malo. Ese presente ciclo malo es el mundo con el hedonismo, con todo lo que son los antivalores, podríamos hablar en este momento. Podríamos hablar también de todo lo que es el hombre materialista, el hombre ateo, es decir, todo lo malo, ¿está bien? Entonces, para eso Cristo muere, para sacarnos de eso y para llevarnos a un momento distinto. Dice, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, que eso es lo que quiere Dios Padre con nosotros. Luego vamos al versículo 5, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, a Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. En el versículo 6 dice, admiro que tan pronto trasladéis el llamado a vosotros. Es decir, yo me admiro, ese admiro es el taumazo, ¿verdad? El asombro, yo estoy asombrado, estoy asustado de que tan pronto ustedes trasladen, ¿verdad?, el llamado a vosotros. Ese llamado a vosotros dice, en la gracia de Cristo hacia otra buena noticia. Es decir, somos salvos por gracia, somos salvos gratuitamente, pero ustedes están creyendo otra cosa, otra buena noticia. Estáis deformando el evangelio. Eso es lo que nos dice Pablo. Están deformando el evangelio. Están cambiando el evangelio. Entonces me asombro, me asusto de que algunos de ustedes estén cambiando el evangelio. Versículo 7. No es otra. Es decir, no hay otro evangelio. No hay otra buena nueva. Dice, sino que algunos son los que os inquietan y quieren convertir la buena noticia de Cristo. La buena noticia o to evangelium, el evangelio de Cristo o la buena noticia de Cristo, que es lo mismo. Entonces dice Pablo, no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, solo hay un mensaje, no hay dos. Dice, algunos son los que os inquietan. Habían algunos judíos, para ir entendiendo el contexto, que se habían metido, se habían infiltrado en la iglesia y comenzaban a decirle a los cristianos convertidos que para ellos salvarse tenían que obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Y entonces Pablo les dice, ¿cómo es posible que vamos a volver atrás si ya ustedes saben que nos salvamos por gracia? La Biblia está muy clara, nosotros no podemos vivir otro evangelio, otra buena noticia. Como dice Pablo, no existe otra, solo hay una. Sea usted católico, sea cristiano evangélico, sea lo que sea, solo hay un evangelio, el evangelio de Cristo. To evangelium tu Cristo, el evangelio de Cristo o la buena noticia de Cristo. Solo hay una y es la que tenemos en la Biblia. Esa es la que tenemos que vivir. Versículo 8 dice, pero, y si nosotros, y Pablo sigue advirtiendo, oh mensajero del cielo, si a usted se le aparece alguien del cielo, o alguno de nosotros, alguno de la iglesia, óigame, y alguno de la iglesia, y yo quiero que enfatice muy bien este texto porque este texto es muy ilustrativo, porque dice Pablo, si nosotros, si hay en ese momento, si hay un apóstol, si viene Pedro, que anduvo con Cristo, si viene Pablo, si viene cualquiera, si nosotros, o un mensajero del cielo, dice, anuncia a vosotros, es decir, les da un evangelio distinto. Dice, del que anunciamos a vosotros, anatema sea, maldito sea. Y hermanos, yo quiero enfatizar en esto porque este texto es muy ilustrativo. Si alguien les predica un evangelio, aunque sea el líder de la iglesia, aunque sean los líderes de la iglesia, y si ese evangelio, dice, es diferente de esta Biblia, si el evangelio que usted está recibiendo es diferente a esta Biblia, dice la palabra de Dios, dice Pablo, anatema sea. La palabra anátema o anatema es maldito sea, es una maldición. No podemos creer en un líder cristiano, católico, evangélico, que predique algo que no esté en la Biblia. Por eso usted va a ver que en el Nuevo Testamento los cristianos agarraban la palabra de Dios para ver si los apóstoles se sujetaban a la palabra de Dios. Entonces yo quiero sí hacer claro con esto.
si nosotros o un mensajero de Pablo está profetizando que si la iglesia se desvía, si va hacia otro evangelio y si es diferente a este, maldito sea. No podemos creer en doctrinas que no estén en la palabra de Dios. Ni usted ni yo. Las doctrinas de nuestras iglesias deben estar de acuerdo con el evangelio. Y soy enfático en esto porque eso es un problema que se da actualmente. Entonces, si alguien predica un evangelio distinto, dice la palabra de Dios, anatema sea. Y en el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, y ahora de nuevo digo. Pablo sigue enfatizando, si a vosotros anuncia, si alguien les anuncia un evangelio distinto, del que recibisteis, maldito sea, anatema será. Y cualquier noticia, aunque el mensaje va directo hacia la religión mormona, pero no solo ellos, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier obispo puede predicar algo diferente a lo que está en la Sagrada Escritura. Por eso nosotros somos enfáticos en que no podemos salirnos de lo que dice la Sagrada Escritura. Pues, y aquí termino con este programa, pues ahora hombres persuado o a Dios. Es decir, ¿a quién le quiere agradar usted? ¿A Dios o a los hombres? Si usted quiere agradarle a los hombres, si quiere agradarle a los líderes religiosos, esté metido usted en una iglesia que no cree en la Sagrada Escritura. O si usted quiere agradarle a Dios, tiene que buscar que crean en la palabra de Dios. Dice, o busco a hombres agradar. Si aún a hombres agradaba, de Cristo siervo no sería. En la palabra de Pablo, usted no puede servir a Cristo si quiere agradar a los hombres. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa. En el próximo vamos a enfatizar un poco sobre esa doctrina que Pablo nos predica sobre la gracia, para que usted pueda de alguna manera discriminar las doctrinas que están presentes en nuestras iglesias. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.